Buenos amigos, soy Dani Grohl, músico bajista, y aquí seguimos en la carretera de gira, en la gira 5070 de Ramoncín, y en el vídeo de hoy me gustaría explicaros la configuración de sonido que utilizo yo. Primero, y es una pregunta que me hacen muy a menudo, es ¿por qué tengo dos salidas en los bajos con los que toco? Pues básicamente la historia viene de Billy Sheehan. En sus bajos ya utilizaba dos salidas, aunque ya existían los bajos Rickenbacker que utilizaban dos salidas en lo que le llaman Rico Sound. Billy lo utilizaba para poner distorsión en esta pastilla y esta pastilla para el sonido más limpio. ¿Cómo lo uso yo? Esta pastilla de aquí, la Humbucker, es la que produce todos los graves y subgraves, que eso es lo que empasta la mezcla en el bajo y lo que le da potencia. Esta pastilla de aquí, la tipo P, es la que produce los medios y los medios agudos, lo que le da definición y además le da bastantes armónicos. ¿Pero por qué separarlas? Ahí está la cuestión. Bueno, pues a mí personalmente me gusta usar efectos de modulación tipo chorus, y estos efectos tienden a absorber estas frecuencias. Por lo tanto, si las separo y las proceso en amplis diferentes, esto no sucede y resulta en un sonido mucho más definido. ¿Puedo tocar sin ello? Por supuesto, no es imprescindible. Lo que pasa es que enriquece el sonido y aparte te da mucho juego a utilizar efectos sin que se afecte el sonido de un bajo. Bueno, pues vamos a la Helix para analizar mi preset y ver cómo tengo organizada mi cadena de señal. Para la pastilla de graves, en primer lugar, tengo un Ampeg SVT4 Pro. Después tengo un compresor, el Rochester Comp, basado en Lashley C52, con ratio de 450 y un ataque en release bastante rápido. Después tengo un octavador, que es una octava por debajo, menos 12 intervalos, que ahora mismo no está activado. Y para acabar, tengo un ecualizador gráfico de 10 bandas. Para la pastilla de agudos, en la parte de arriba, como ves, hay dos señales, pero voy a hablar de la señal de arriba, que es la que tengo activada para esta configuración. En primer lugar, tengo un previo, un PC1 Channel 2, basado en el PC1 de Billy Sheehan. Este no se ha activado. Esto es un octavador que no se ha activado tampoco. Otro octavador para agudos que no se ha activado. Y aquí tengo el chorus, que utilizo bastante y activo aquí en el pedal. Después utilizo el mismo compresor que antes, con un ratio ligeramente más amplio. Y aquí tenemos otro ecualizador gráfico de 10 bandas. Y para finalizar, un delay que utilizo un solo y activo aquí. Bueno, pues eso es todo, aunque estoy constantemente cambiando cosas. En el siguiente solo puedes escuchar todo lo que os he comentado, más un octavador en la señal aguda con una octava por encima. Muchas gracias y hasta la próxima.